se ha transformado en una polémica que no solo lleva días encendiendo las redes sociales, sino incluso llegó a generar una dura respuesta de parte del gobierno. Es esta gigantografía instalada en plena Ruta 68 y la campaña en contra del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, un tema que hoy genera debate. Me parece que es la ética y la relativización de la vida al máximo. ¿Pero te parece fuerte la imagen? Sí, la imagen es fuerte y evoca mucho sentimiento de mucha gente. Y nosotros, con el máximo respeto, pedimos perdón si a alguien le llega esta campaña de manera negativa. Voy a decir algo que lo tengo re claro. Yo creo que hay mucha gente que está en contra de la despenalización del aborto, pero que creo que quienes lo sostienen ideológicamente y quienes tienen el poder económico para instalar esa gigantografía son quienes, entre otras cosas, respaldaron la desaparición de 10 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas y por la vida de esos niños, algunas de ellos con un estado avanzadísimo de embarazo, jamás dijeron nada. No para meter el dedo en la llaga, para decir que nunca más en Chile ocurran violaciones a los derechos humanos de nadie. Eso es lo que está promoviendo esta campaña. El caso de un niño en gestación, es evidente que hay un niño formado que viene en gestación que nadie está tomando en cuenta esa realidad ni se están viendo sus derechos. Es la manera en que la organización Informa Aborto pretende crear conciencia entre los chilenos de su posición con respecto al proyecto de ley que pretende despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales: inviabilidad del feto, violación y riesgo de vida de la madre. Que quisimos tratar de poder hablar a los políticos hoy día que están tomando esta ley, al gobierno, y poder dar un mensaje que se entendiera en el lenguaje político. ¿Qué dice el otro cartel? Aborto, estructura, muerte y desaparición, lo mismo. Y sale una foto del Estadio Nacional en 1973, donde también evoca el inconsciente colectivo. Si bien hubo violaciones a los derechos humanos en el gobierno militar, ahora nosotros estamos denunciando que va a haber otra violación a los derechos humanos, que el derecho fundamental de cualquier ser humano es el derecho a vivir. La controversia se generó desde el momento en que esta imagen fue instalada en la transitada carretera. Un potente mensaje que asegura que el aborto es tortura, muerte y desaparición. Con una fotografía de fondo con presos políticos en el Estadio Nacional en 1973. Una comparación que impactó en especial a los familiares de detenidos desaparecidos. Siento que es una agresión intencional, porque efectivamente yo estoy a favor de la despenalización del aborto en estas 3 causales y respeto mucho a quienes no estén de acuerdo, porque creo que eso no todos tenemos que pensar igual. Pero esto me parece que es una provocación y es pasar un límite. Por lo tanto, mañana puede tener acceso económico cualquiera a poner cualquier gigantografía y poner lo que se le ocurre. Una nueva polémica que se vuelve a instalar en la discusión nacional en relación al proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto, pero hoy por este particular letrero, algo que se suma a lo protagonizado por la diputada Marisol Turres tras señalar que habría casos en que las violaciones no serían violentas. No hay una diferencia en una violación. O sea, el que me hayan pegado, me hayan sacado la mugre para violarme, o que haya sido una cosa como mi padrastro se metió en la cama y en el fondo me obligó sutilmente, pero no fue tan traumático. No hay diferencia en una violación. La violación es, yo te digo, no o no corresponde, o el adulto en el fondo entiende, y un criterio, no corresponde ningún tipo de acceso al cuerpo de la persona, digamos, sin la autorización o el entendimiento o el criterio de esa persona. Yo creo que la diputada hizo un pésimo uso del lenguaje. Entiendo que ella cree que la violación es algo grave, obviamente, que parto de ese principio porque me lo aclaró, además me lo respondió por Twitter, pero creo que de igual manera ella hace un súper mal uso del lenguaje al hablar de violación violenta y violación no violenta, porque toda violación por definición es violenta, aunque no concurra el uso de la fuerza física. La comisión finalmente aprobó el proyecto que despenaliza el aborto en caso de violación, pero fue la misma parlamentaria Turres quien en conversación con Radio Bio Bio aseguró que los dichos fueron sacados de contexto y que lo que ella habría querido decir es que hay violaciones con agresión física y otras en que no. O sea, a ver, por eso yo te estoy aclarando. Cuando yo me refería ahí a esa violencia, yo estaba hablando de violencia física. Pero indudablemente que sí, y esto fue además a raíz de las dificultades que hay muchas veces para probar una violación cuando no quedan esas huellas del ejercicio de violencia física en contra de una persona. Es grave porque, aunque su intención haya sido decir hay una violación en que se usa la fuerza y otra que no se usa la fuerza, ella no lo dijo así.
y por lo tanto se construyen realidades equivocadas y da la impresión que hubiera una violación que es más grave cuando se usa la fuerza física que otra cuando no se usa. Pero no fue la única frase que causó polémica. La diputada también mencionó en su discurso que la dignidad de una mujer no se pierde por el hecho de tener un embarazo no deseado y tampoco por haber sido violada. No se pierde la dignidad al quedar embarazada por una violación. Pero la violación es tremendamente violenta, pues y de ahí viene la palabra. Me están violentando. Así que lo que ella creo que quiso decir es que en el fondo no pierde la dignidad una mujer que queda embarazada de un bastardo que se la violó. El punto es, ¿queremos que una mujer que ha sido violada vaya a la cárcel? Se me va a decir, no, es que la mayoría de los casos, no existen prácticamente casos en que una mujer violada vaya a la cárcel. Pero ese no es el punto. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? La ley, como mensaje, dice que en teoría sí puede ir a la cárcel. Lo que pasa es que los jueces deciden no aplicar el máximo del rigor. Pero en nuestra normativa, como mensaje cultural y social, estamos diciendo, en nuestra ley, estamos dispuestos a que el máximo castigo para que al que puede ser sometida una mujer violada si aborta, es que vaya a la cárcel. Pero para aquellas mujeres que han sido forzadas sexualmente, ¿existirá alguna diferencia? El trauma que queda es el mismo en aquellas mujeres que además fueron agredidas que en otras que no lo fueron. El trauma de la violación, hay que separar mucho lo que es un traumatismo físico, un golpe, qué sé yo, absolutamente, pero el trauma de la violación es intrapsíquico, es en tu cabeza, es la sensación de sentirte violada. Y eso va a ser independiente de si hay marcas físicas o no. Que la mujer dentro de su cabeza se sienta violada es lo que genera trauma. Un nuevo debate en torno al aborto, ahora por la decisión de instalar esta gigantografía. El modo en que la organización que decidió ponerla se pretende crear conciencia de una manera bastante especial y que en términos publicitarios también tienen su análisis. Yo creo que es una publicidad que definitivamente no cumple su objetivo. Me recuerda un poco la campaña del sí. Es como si no hubieran aprendido que ese tipo de publicidad, con ese tipo de amedrantamiento, con ese tipo de comparaciones, definitivamente no es efectivo. Yo creo que las dos posturas tienen de qué defenderse, pero creo que este tipo de comparaciones no le hacen ningún favor a ninguna de las dos posturas. Yo creo que entonces tenemos que empezar ¿sabes qué? Tenemos que empezar a regular la ética en el país, tenemos que empezar a regular la dignidad del país, y eso significa de una vez por todas empezar a establecer que hay ciertos sectores políticos del país que no pueden hacer lo que quieran porque tienen el poder económico. Porque aquí se pone hoy día esto que es una afrenta. Es una afrenta no solo a los familiares de las víctimas ni a quienes fuimos víctimas directas. Es una afrenta a la democracia. Pero no ha sido la única campaña que ha causado controversia. Por el otro lado, la agrupación Miles Chile quiso mostrar a través de videos subidos a YouTube 3 brutales maneras para inducir un aborto. Según ellos, querían crear conciencia a favor de la ley de despenalización, algo que no quedó muy claro en su mensaje. Esto lo pueden hacer o en sus casas o en sus trabajos, da lo mismo. Lo importante es que encuentren una escalera que sea alta y empinada. Cuando hayan llegado al final de las escaleras, va a estar todo bien. Y ojalá griten fuerte, para que vengan al auxilio. Una campaña que asegura que en nuestro país un aborto accidental es el único que no es delito, invitando a la gente a apoyar la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con mensajes que sin duda no pasan inadvertidos. Aprovecha algún día para salir de tu casa a tomar un poco de aire. Pasea durante unos 10 minutos, haz alguna compra en algún lugar donde te conozcan, el pan o el diario, por ejemplo. Y luego dirígete a una esquina con mucho tráfico. Si haces todo como te lo dije, no hay nada que ellos puedan hacer. El tema del cartel de la Ruta 68 llegó hasta el mismísimo Palacio de Gobierno, en donde el vocero Marcelo Díaz calificó de monstruosa la comparación que busca establecer esta gigantografía entre el aborto y las violaciones a los derechos humanos tras el golpe militar. No habías leído eso, yo leí aberrante. Yo no entiendo qué tiene aberrante mostrar una realidad. En todo aborto se mata a un niño en gestación, un niño inocente, indefenso que viene en gestación, y que el decir que un aborto es tortura, muerte y desaparición es una verdad literal. Lo que queremos hacer nosotros es llamar la atención de la autoridad de lo que va a ocurrir, y lo que no queremos que nunca más ocurra en Chile, que haya una tortura, muerte y desaparición, ya sea en un ser pequeño que viene en gestación, como lo puede haber sucedido antes en alguna persona en el pasado. El
El debate continuará. Un tema tan sensible como el aborto genera posiciones disímiles en nuestro país. Campañas a favor o en contra que impactan por su contenido. Sin duda que una campaña que genera revuelo, si era lo que Informa Aborto lo que querían generar, hoy día sí hay discusión, el gobierno ha contestado a través del vocero de gobierno también. Ahora, hacer una campaña radical en comparación a hechos tan dolorosos y por lo demás delictuales como que vivimos durante el año 73 y estamos viendo ahí en imágenes en el Estadio Nacional, es viable, se debe hacer, es ético, como habían algunos de Código de Ética, que la publicidad también existe, se integra Felipe Vidal, por lo demás a esta hora. Karina. El Instituto de Derechos Humanos, que también está asociado al Museo de la Memoria, emitió un comunicado donde rechazaba absolutamente una utilización de las imágenes. Primero, porque la imagen habría sido utilizada sin la autorización del fotógrafo que la tomó. Y segundo, por lo que decías tú, por esto de asociar un tema del aborto terapéutico, que si bien se está discutiendo en nuestro país, no tiene ninguna relación, y esto lo digo absolutamente a título personal, no tiene ninguna relación con los hechos de violación a los derechos humanos cometidos en dictadura en este país, y menos con los hechos gravísimos que se registraron en el Estadio Nacional. Me parece que ese es un punto importante también, porque ese es un ícono dentro de lo que pasó con la tortura y la desaparición en la dictadura. En este caso yo estoy de acuerdo con la libertad, la gente que tiene, por ejemplo, la libertad que tendría todo el mundo de hacer una campaña en contra del aborto, y lo que existe en campaña en libertad hacer a favor del aborto. Ahora, lo que yo creo es que a la campaña radical, si querían con imágenes brutales, Felipe, Carola, generar revuelo, el asociar esa imagen del Estadio Nacional es lo que absolutamente le juega en contra. Sostener las imágenes también que han dañado tanto y han sido también nombradas en nuestro país. Felipe, a mí me parece que, bueno, a los que estudiamos periodismo nos enseñaron siempre que uno tiene que ser mal pensado, y yo siempre soy mal pensado, lo lamento en el alma, pero acá lo que se está intentando hacer es asociar esas imágenes ahí que aparece del centro de tortura, de detención y de tortura más grande que hubo en Chile en los primeros años después del golpe, en los primeros meses después del golpe, y que dice relación con provocar. Aquí lo que tú estás haciendo es provocar, ¿y sabes por qué? Porque no me cabe la menor duda que muchas de las personas que están detrás de esta campaña no estuvieron de acuerdo con la crítica que se hizo a eso. Entonces lo que tú quieres hacer es tomar una visión, una situación que tanto dividió a Chile, que hoy día ya no divide porque es una verdad. Esto ya no es que yo piense que eso fue cierto, no hay debate que es mentira. No, eso ocurrió en Chile. Probado jurídicamente. Pasó, probado jurídicamente. Entonces lo que tú quieres hacer es colgarte de algo para provocar justamente lo que tú decías. Y a mí me parece que es la peor manera de provocar en algo que todavía en Chile no está superado. Todavía en Chile hay personas que lamentablemente piensan que lo que estamos viendo ahí no pasó. Y si pasó, pasó porque tenía que pasar. Y a mí eso me parece más brutal que matar un feto, por ejemplo. Claro, pero las campañas son para convocar. Aquí lo que quieren hacer esta campaña, donde hay muchos recursos, que es la Informa Aborto que tú tenías ahí, Carola, precisamente es para convocar y convencer a personas que han estado quizás a favor del aborto hoy día en que reculen en esa acción y puedan sumarse a esta campaña. Yo creo que no. Sí, lo que pasa, yo de hecho estaba leyendo acá las declaraciones que aparecían en la tercera, y dice Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares y detenidos desaparecidos, planteó que además me parece gravísimo que se intente hacer un símil en una ofensa a quienes sufrimos desapariciones y torturas. Y añadió también que es una falta de ética comparar dos hechos que son diametralmente muy distintos. Carlito, para mí, en dos palabras, es tratar de distorsionar la memoria. No tiene otra explicación, porque de una u otra forma utilizar esa imagen tan fuerte y que todavía cala tan hondo en muchas familias que sufrieron las violaciones de los derechos humanos. Mujeres embarazadas, detenidas, desaparecidas por armas también. Pero podemos mirar esto sacando quizá el contexto de estas imágenes que en realidad para muchas personas resultan ser casi dantescas también, porque hieren muchos recuerdos. La intención de provocar, de haber puesto este cartel provocador para que estemos hablando hoy día no solamente del aborto, que ya lo hemos hablado, sus tres causales, que son también fundamentadas. ¿No crees que al final lograron su objetivo de la provocación? ¿Pero a qué costo? Yo me sigo preguntando si esta estrategia a esta organización le hace mejor o peor. Porque también puede haber muchas personas que se violenten con esta asociación. Recordemos que no solamente apareció este letrero, esta gigantografía de la Ruta 68, sino que también hay un video que está circulando por las redes sociales haciendo la misma asociación. Y solo quiero decir una cosa, en nuestro país no se está discutiendo la despenalización del aborto.
del aborto en general, del aborto propiamente tal. De la libertad de aborto. Claro, se está hablando del aborto causales. terapéutico con 3 causales que son específicas. Y de esas 3 causales hay una causal que es médica, la inviabilidad del feto o la vida de la madre. Está también la violación. Y por lo tanto... Pero donde yo creo que no le suma. A eso voy, que hacer la asociación con las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en dictadura no tiene ninguna relación de una cosa con la otra, porque en esto no estamos hablando de una violación de derechos humanos, estamos hablando de causales de aborto terapéutico. Donde yo no creo que le sume. Yo, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no le suma para nada. Donde yo creía que le sumaba, más allá que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están planteando, pero a mí me gusta la libertad y ustedes lo saben, era, por ejemplo, las imágenes brutales. Cuando existe, en cualquiera de esas causales, también la realidad existe que se produce un aborto. Esas imágenes causan revuelo, causan discusión, causan un análisis y podrían algunas personas decir, ¿sabéis qué más? Voy a recapacitar sobre las decisiones, sobre mi opinión, que yo doy, perfecto. Pero donde yo no creo que le sume es esa imagen que está en pantalla. ¿Sabes qué? A mí me ha tocado entrevistar en varias oportunidades, perdón, Felipe, a Francisco Subercasó, y lo que ellos siempre buscan es el impacto. Sí, la provocación. En anteriores, o la provocación, como dices tú. En anteriores oportunidades, arriba de un techo de un vehículo, pusieron, por así decirlo, como una propaganda publicitaria con imágenes que son realmente elocuentes de un aborto. Te pasan cosas al verla. Claro. Y eso es lo que buscan, el impacto, que la gente comience a debatir. Y en parte están logrando, imagínate lo que estamos haciendo en este momento. Pero uno también se pregunta si no creen que la gente no tratan a la mayoría de nosotros, a la mayoría de la sociedad como personas no pensantes al proponer una asociación de este tipo. Porque también pensar que esto va a pasar colado y que la gente solamente va a pensar es malo el aborto, es que yo creo no es tan simple. Es que yo creo que Karina lo hacen a propósito. Yo creo también. Por eso, pero también yo creo es que un insulto dentro de a la defender su postura, inteligencia. que me parece también súper válida que ellos defiendan su postura, lo que crean, y todos tenemos nuestra propia opinión con respecto al aborto, porque la tenemos, por supuesto, que ellos defiendan su postura. A estar a favor de la vida, por supuesto, que me parece también muy bueno, lo hacen con esta forma provocativa. Pero también y que genera polémica y que al final aparecen imágenes que ojo todo con el mundo eso, termina como que no solamente es una forma provocativa. Según yo, esto pasa a llevar y daña a muchas personas que tienen una historia lamentablemente ligada, muy abierta todavía respecto de detenidos desaparecidos en su familia, de ejecutados políticos en su familia. Entonces esto no solo para mí es una estrategia, sino que también pasa a llevar a un grupo de personas muy Y importantes. lo otro, imagínate la forma donde está puesto esto en una gigantografía, camino a Valparaíso, donde se discuten nuestras leyes. Hay otro Bueno,